considerar una verdad fundamental, una verdad muy importante para la vida de todo cristiano y la vida de todo creyente. Y esto es que Dios es quien nos sana. Dios es nuestro sanador. Pero una cosa, hermanos, es pensar en Dios como aquel que puede sanar. Pero otra cosa es pensar en Dios como nuestro sanador. Es decir, una cosa es decir que Dios sana, pero otra cosa es acogerme y confiar y acercarme a Él como mi sanador. ¿Qué sucede cuando tenemos ciertos problemas que aparentemente no tienen ninguna solución o no tienen ninguna forma de poderlos abordar? Y a veces, hermanos, tomamos distintas decisiones en estas circunstancias. Quizá mucha gente a veces se aísla y no quiere saber nada de nadie, se deprimen y están encerrados en sus casas, no quieren hablar con nadie, no quieren salir. Quizá otros empiezan a tratar de buscar la solución en diversos especialistas. Quizá algunos buscan al psicólogo, otros buscan al psiquiatra que les recete alguna medicina para la depresión o algo que les ayude a calmar la situación que están pasando en su corazón. Pero queridos hermanos, el día de hoy yo quisiera mostrarles que hay una alternativa completamente diferente cuando observamos a nuestro Señor Jesucristo actuando en los diversos episodios del Evangelio. Cuando nosotros lo vemos al Señor Jesús actuar y sanar enfermos, sanar endemoniados, hablar y enseñar en distintos lugares. Por eso, hermanos, quisiera que enfoquemos nuestros corazones a un punto esencial y crucial para nuestras vidas, que es la autoridad y el poder de Jesús. Que tenemos a un Señor y Dios que es todopoderoso. Y antes de revisar este pasaje, quisiera, hermanos, que podamos ver que Dios ha establecido en su palabra lo que nuestra alma y nuestros corazones necesitan para ser sanos, para ser salvos. Vayamos un momento al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 28. Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Miren lo que dice. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Miren lo que dice el versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Queridos hermanos, vamos a considerar la autoridad y el poder del Señor Jesucristo manifestándose de diversas maneras, comenzando con la autoridad que tenía en su enseñanza. El texto bíblico nos dice que Él enseñaba de una manera distinta a lo que lo hacían los escribas y los fariseos. Es decir, los escribas y fariseos eran aquellos que eran los más aptos o los que tenían la autoridad suficiente para poder
comprender las Escrituras y enseñarla al pueblo. Entonces, lo que nosotros vemos en este pasaje es que la autoridad del Señor Jesucristo, cuando Él se manifiesta y habla y enseña, pone en shock a todos. Los hace sorprenderse al ver en la manera como Él enseñaba, aunque no sabemos cuál era el contenido de su enseñanza. No sabemos qué es lo que había en ese momento revisado en la Escritura, pero lo que sí nosotros podemos ver, hermanos, es cuál fue la reacción que provocó la enseñanza del Señor en aquel lugar. Según el versículo 22, dice que ellos, ¿qué hacían? Se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza. Esta palabra transmite la idea de ese asombro que uno puede tener cuando ve algo que es totalmente maravilloso, algo totalmente interesante y nuevo. La gente estaba boquiabierta al haber escuchado al Señor Jesucristo enseñar. ¿De qué manera habría enseñado el Señor para que la gente se quede? Esto es totalmente nuevo. Esto es algo que jamás en nuestra vida nosotros hemos escuchado. Y así, hermanos, la gente estaba atónita. Lo interesante es que dice que Él enseñaba no como los escribas. ¿Cómo habría sido la enseñanza de los escribas? Una enseñanza totalmente religiosa, una enseñanza totalmente apegada a sus costumbres y a sus escritos sobre interpretaciones de la Escritura, porque ellos tenían esta característica. Y vamos a ver un poquito quiénes eran estos hombres. Los escribas. Muchas veces hemos escuchado este término en la Escritura, pero los escribas eran intérpretes o eran los intérpretes profesionales de la ley. Es decir, eran aquellos que estudiaban en una especie de seminario doctrinal, por decirlo así, y ellos tenían esta particularidad de que lo que ellos decían era lo que se aceptaba y lo que se respetaba. Pero en contraste con el Señor, los escribas tenían una autoridad de segunda mano. ¿Qué significa esto de segunda mano? Es decir, su autoridad no se basaba en su entendimiento de las Escrituras, sino que ellos decían tal como dice el rabino capuchino, y entonces ellos citaban al rabino capuchino, o decían tal como dice el rabino Anatoli, por decirlo así, y ellos citaban al rabino Anatoli. De esa manera ellos empezaban a repetir lo que otros habían enseñado sobre la Escritura, pero el Señor Jesucristo tenía una manera distinta de acercarse con la enseñanza que había recibido de su Padre. ¿Recuerdan ustedes? El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte menciona las siguientes palabras: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es distinto, hace un contraste de lo que era enseñado comúnmente por los escribas y los fariseos con respecto a lo que él enseñaba. Esto es lo que los rabinos les han enseñado por mucho tiempo, pero yo les enseño la interpretación que viene del corazón de mi Padre, la interpretación correcta de las Escrituras. Yo les traigo la única interpretación que tiene validez y que es viva para cada una de sus vidas y sus corazones. Queridos hermanos, es bastante sorprendente ver cuál es la diferencia entre una enseñanza religiosa y una enseñanza que viene del corazón de Dios. Una enseñanza que no está basada y guiada por el Espíritu Santo, sino que está guiada por el corazón del ser humano. Y eso es lo que nosotros veíamos aquí en la enseñanza de los escribas y los fariseos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El primero es que Dios en Cristo Jesús tenía una enseñanza con poder.
una enseñanza distinta, una enseñanza que dejaba atónitos a todos. Ahora vamos a ver la autoridad que tiene Cristo sobre los demonios. Miren lo que dice el versículo 23 del Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Miren ustedes, los demonios sabían con quién se habían topado. Los demonios conocían quién era aquel hombre que estaba frente a ellos. El demonio que habla a través de este hombre, aquí en este pasaje, queridos hermanos, conocía quién era el Señor Jesucristo perfectamente. El día de hoy, hermanos, hay muchas religiones, hay muchas sectas que han salido por el mundo y son pensamientos que han venido desde hace muchos siglos atrás. No son pensamientos que han nacido recién en estos últimos siglos. Y hay muchas cosas que se dicen del Señor, pero los demonios conocían perfectamente quién era el Señor. Es interesante que el día de hoy hay tantos pensamientos sobre Cristo. Hay unos que piensan que Cristo es un arcángel, otros piensan que Cristo no es Dios, otros piensan que Cristo es un simple profeta importante, un profeta que vino para dar ejemplo con su vida y su ejemplo tenemos que seguirlo, pero nada más. Pero los demonios revelan y declaran algo interesante sobre nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 24. ¿Qué dice? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué vas a hacer con nosotros? El demonio que habla en este momento conocía la identidad del Señor Jesucristo. El demonio entiende y sabe acerca de las dos naturalezas del Señor Jesucristo, que Él era humano, pero también reconoce a Cristo como el Santo de Dios. Mire lo que dice: has venido para destruirnos, sé quién eres, eres el Santo de Dios. Usted sabía que la palabra que emplea en griego este demonio significa el semejante en santidad a Dios, es decir, aquel que tiene la misma santidad de Dios. ¿Quién pudiera tener la misma santidad de Dios sino solamente el mismo Dios encarnado? Aquel que vino a este mundo para humanarse y entregar su vida por ti y por mí. El demonio temblaba a ver a Dios mismo allí, al Señor Jesucristo. Este demonio sabía que la llegada del Hijo de Dios en ese momento no era solamente para atormentarlos allí, sino que era un momento importantísimo, decisivo en la historia de la humanidad. Era el momento, era el punto donde el Mesías iba a traer como consecuencia la derrota final de Satanás y sus huestes. Cuando Él vino, se humanó y vino a morir por cada uno de nosotros, que vino a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y este demonio empieza a dar voces, lo que significa que daba voces como de una persona que está en aprietos, como una persona que está en una tremenda desesperación. Y por supuesto nosotros sabemos que tenía grandes razones para actuar de esa manera. No era cualquiera el que estaba frente a él. Pero Cristo establece su autoridad sobre ellos en presencia de todos los que estaban allí. Mire lo que dice el versículo 25. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Lo dejó hablar? No, ¿verdad? Dice, Jesús le reprendió diciendo, ¿cómo le dijo? Mira, ten amabilidad de hacer silencio, no digas lo que yo soy, por favor te lo pido, demonio, hazme caso, por favor. No dijo eso. ¿Qué le dice? Cállate y sal
y sal de él, cállate. Queridos hermanos, tratemos de imaginarnos la forma en cómo el Señor se acerca y le habla a este demonio, pero no como un Jesús tranquilo y tierno, no como un Jesús que le hace una rogativa y le pide de favor que no lo, como que si fuera su compañero, ¿no? No, nosotros no vemos eso, queridos hermanos. Le dice, cállate la boca y sal de él inmediatamente. Miren ustedes, es muy interesante ver que Jesús rechaza la publicidad que este demonio estaba dándole. El día de hoy, hermanos, nosotros vemos claramente a muchos predicadores y pastores que mientras más se hable de ellos, mientras más famosos sean, mientras más queridos por todos sean, para ellos, bienvenidos. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo, a diferencia, no hizo así. Él rechazó lo que este demonio estaba diciendo. Pueden notar que su palabra fue suficiente en este caso para que el demonio le obedeciera inmediatamente. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a la segunda de los Corintios, él dice que el mismo Dios que mandó en el principio de la creación que de las tinieblas salga la luz, y que con el poder de su palabra de las tinieblas sea la luz. Y Génesis dice que cuando el Señor dijo que sea la luz, fue la luz. Es el mismo Dios que cuando nosotros estábamos en tinieblas, cuando nosotros estábamos en oscuridad y no podíamos ver nada, Él dijo, sea la luz en la vida de Juan, sea la luz en la vida de Elizabeth, sea la luz en la vida de Jaime, sea la luz en la vida de Carmelita, sea la luz en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y nuestros corazones se iluminaron, nuestras mentes se iluminaron. El velo que había puesto Satanás en nuestros ojos para no ver la gloria de Dios fue quitado simplemente por el poder de la palabra de Cristo. Y ese poder está actuando en aquel momento contra estos demonios y estas huestes de maldad. Y esto nos lleva a nuestra segunda enseñanza, nuestra tercera enseñanza: la autoridad y el poder de Cristo sobre las enfermedades. Hemos visto la primera, ¿cuál es? El poder y la autoridad del Señor sobre su enseñanza. Como Él enseñaba, distinto a los escribas. 2, su poder y su autoridad sobre ¿quiénes? Sobre los demonios. Y 3, la autoridad y el poder de Cristo sobre toda enfermedad. No había ninguna sola enfermedad que se resistiera a la palabra que salía de la boca del Señor. Y aquí se encuentra Jesús en la casa de Simón Pedro. Vamos a Lucas capítulo 4. Miren lo que dice. Lucas capítulo 4, versículos del 38 al 39. Vamos leyendo estos versos. Lucas 4, del 38 al 39. Dice así. ¿O lo tiene? Dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía, ¿qué cosa? Una gran fiebre. No tenía fiebre, tenía una gran fiebre. Y le rogaron por ella, le dijeron: Señor, te rogamos, mira que nuestra hermana o mi suegra está enferma, te pedimos que la sanes. No hicieron lo contrario, ¿no? Dejaron a la suegra ahí, no le dijeron nada al Señor para que la suegra se quede allí enferma. No, la amaban. Bienaventurados los que aman a su suegra. Yo amo a mi suegra, yo la quiero mucho y la respeto mucho. Me siento muy bendecido de tener la suegra que Dios me ha dado. Pero Pedro
Y estos que estaban aquí claman y le ruegan al Señor. Dicen: Señor, te rogamos que sanes a mi suegra. E inclinándose hacia ella, ¿qué hizo? Reprendió a la fiebre. Miren, como si la fiebre tuviera una especie de identidad, ¿no? Como que si la fiebre fuera un ente. Reprendió a la fiebre, ¿no? Y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. ¿Qué habría causado la gran fiebre que se menciona aquí? ¿Qué sería? Quizá algún virus. Nosotros hace algunos años, la mayoría experimentamos tener un poderoso virus en el cuerpo. ¿Cuántos experimentaron tener este poderoso virus en el cuerpo? Fue algo muy fuerte. Yo sí lo pude experimentar y fue poderoso porque me tumbó. Yo, siendo más grande que el virus, me tumbó a mí. Miren ustedes, fue una cosa espantosa, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia de muchos de nosotros y nos permitió y nos extendió todavía un poco más de vida. Sabemos, hermanos, que la vida en esta tierra no es para siempre, pero si el Señor nos tiene aquí es con un propósito especial, para que podamos todavía seguir testificando de su poder y de su gracia, de su amor. Por eso no debemos callarnos, por eso debemos seguir trabajando, por eso debemos seguir sirviendo, por eso debemos seguir colaborando en la obra del Señor, porque Él nos tiene con vida justamente para que su obra y para que su gloria todavía sea conocida a muchas personas más, hermanos. Tú puedes tener una fortuna en esta tierra, tú puedes tener un excelente trabajo en esta tierra, tú puedes ser un gran deportista y tener alta fuerza y mucha resistencia. Tú puedes tener muchas cosas en esta tierra, pero el día que el Señor establezca que tú te vayas de esta tierra, dejarás todo y no te llevarás nada, ni te podrás beneficiar nada de esto en la eternidad. Así que utilízalo para servir a tu Señor. Si tú estás vivo el día de hoy es porque a Dios le ha placido que estés vivo. Si tú tienes todo lo que tienes en esta mañana es porque Dios te lo ha dado, y eso tú se lo debes a Él. Tu salud, tu intelecto, tu inteligencia, tus recursos, todo es de Dios. No te enfoques en ti mismo, enfócate en tu Señor. Vive para Él. Para eso Él te extiende su misericordia, para eso Él te extiende la vida aquí en esta tierra. Y eso nosotros vemos aquí. El Señor tuvo misericordia de esta mujer. Y miren que aquí Lucas, de manera sencilla, simplemente menciona que Jesús se acerca a la suegra de Pedro, toma su mano, la levanta, inmediatamente la fiebre se apacigua, desaparece. El virus se rinde totalmente a la palabra del Señor. Y mire lo que pasa luego. La reacción que tiene esta mujer es ¿qué cosa? Servirlo. Miren, en agradecimiento a la vida. ¿Cuántos de nosotros entendemos que si abrimos nuestros ojos cada mañana es porque Dios así le ha placido darte un día más? ¿O quién de nosotros tiene asegurado varios días más de vida? Hermanos, nosotros no sabemos si el día de mañana estaremos en esta tierra o no. No importa cuánto vigor o cuánta juventud tú tengas o cómo te sientas, todo es la gracia del Señor con nosotros. La reacción de la suegra de Pedro fue servirles con todo su corazón. Esta mujer, luego de recibir tremenda bendición de haber sido sana, ¿cuánto estaría sufriendo, no? ¿Cuánto causa una gran fiebre? Nos ponemos calientes, nos debilitamos, estamos en cama, necesitamos una alimentación especial, un trato especial, necesitamos que alguien ponga hielo sobre nuestra cabeza. Ella estaba muy débil en aquel tiempo, estaba muy enferma, estaba paralizada por esta fiebre. Pero mire lo que dice un autor que se llama Sinclair Ferguson, y menciona
sobre este pasaje. Dice, este milagro nos da un breve vistazo de lo que sucederá cuando venga el reino de Dios en su forma final, en el regreso de Cristo. Él vendrá y restaurará el mundo bajo su autoridad. Es decir, de la misma forma como el Señor se acercó a esta mujer y restauró su salud, cuando Él venga a este mundo, igualmente restaurará todas las cosas y todo estará sometido a sus pies. Luego en el versículo 40, mire lo que pasa, mire lo que dice. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Imagínense ustedes, la gente al enterarse de la fama del Señor Jesucristo sanando a la suegra de Pedro, ¿quién no se acercaría a Él y diría, oye, yo tengo una úlcera, vamos, que nos sane? Oye, yo tengo el pie plano, vamos, que nos sane. Oye, yo tengo cálculos en los riñones, vamos, que nos sane. Oye, yo no veo muy bien, vamos, por ahí que me vayan tocando los ojos. Oye, y así sucesivamente. ¿Cuánta gente no quisiera aprovechar que el Señor estaba en ese momento sanando? La gente se acerca al Señor y el Señor tiene misericordia y compasión de cada uno de ellos. Las acciones de Jesús al sanar a los enfermos y expulsar a los demonios se alinean con las profecías que se habían predicado, que se habían dicho acerca del Señor, acerca del Mesías. Queridos hermanos, sin pretender tener el don de profecía en esta mañana, no hay que ser un profeta ni hay que tener superpoderes para saber que muchos de los que estamos aquí necesitamos que Dios nos sane, que necesitamos entregarle a Él nuestras circunstancias y nuestros problemas, que hay muchas cosas en nuestra vida que deben ser todavía entregados al Señor. Alguien decía que cualquiera que le predique al dolor nunca le faltará auditorio. Alguien decía que cualquiera que le predique al dolor, es decir, cualquiera que hable acerca de las dolencias y situaciones humanas, nunca les faltará auditorio, porque siempre todos nosotros estaremos lidiando con estas cosas. Quizás estamos con alguna dolencia física o tenemos alguna dolencia emocional en el corazón por alguna situación que habrá pasado, quizá un padre irresponsable, quizá un esposo maltratador, quizá una situación difícil sentimentalmente hablando. No lo sé, hermanos, pero cada uno de nosotros tiene algo en lo cual podemos acercarnos y entregar al Señor. Y no importa si eres rico o eres pobre, no importa si eres famoso o desconocido, no importa la etapa de tu vida en la que te encuentres. La tristeza y el dolor son las experiencias más populares del ser humano. Todos pasamos por aquellas cosas. Imagínense teniendo tanta bendición del Señor cuando vamos a Él en oración y podemos entregar delante del Señor nuestras situaciones. Pero muchas veces, hermanos, estamos tan ocupados, estamos tan distraídos en muchas cosas que estas bendiciones que Dios nos da para acercarnos a Él a través de la oración y su palabra las dejamos. Imagínense ustedes un carnicero diciendo, hoy día estoy tan ocupado que no tengo tiempo para afilar mi cuchillo. Imagínense un carnicero que está tan ocupado, pero dice, hoy día no tengo tiempo para afilar ese cuchillo, no voy a comer nomás y lo voy a usar así. ¿Cómo sería el trabajo que luego le tocará hacer cortando? No podría hacerlo bien. Y muchas veces podemos, hermanos, escuchar
y ver a la gente que dice, lo que pasa, hermano, es que yo no tengo tanto tiempo para ir al culto de oración. Yo no tengo tanto tiempo para poder dedicar 10, 15 minutos a la oración. Yo tengo que salir rápido al trabajo. Y hermanos, queremos afrontar las situaciones de esta vida sin acercarnos al Señor. ¿Cuántas veces hemos pensado así? ¿O hemos hecho así? Afrontar las situaciones de esta vida sin dedicarle tiempo al Señor. ¿Cuántas veces queremos resolver problemas sin primero acercarnos al Señor y decirle, Señor, dame la sabiduría necesaria para poder afrontar este problema? Dame la paciencia necesaria para poder afrontar aquella o esta situación que estoy pasando. John Piper, un escritor muy reconocido, decía que si el Facebook existe para algo, es para probar en el día del juicio que tú y yo siempre tuvimos tiempo para acercarnos a Dios, pero que no lo usamos, sino que simplemente quisimos distraernos y perder el tiempo. Acerquémonos confiadamente a Dios en oración, sabiendo que nuestra sanidad se encuentra en nuestro tiempo con Él. Si tú tienes alguna dolencia física o tienes alguna dolencia espiritual, hemos visto el día de hoy que el Señor tiene toda autoridad para tocar nuestras vidas, para sanarnos en la medida que nosotros nos acerquemos a Él, que Él proveerá todo lo necesario para nuestra sanidad física, emocional, espiritual. Busquémosle en arrepentimiento y fe. Si hay alguna cosa de lo que tienes que arrepentirte en este día, hermano, hazlo. Dejemos que Él ordene nuestras vidas y las sane de toda cosa que nos impida acercarnos al Señor, de toda religiosidad, de toda incredulidad que nos puedan apartar de tener una verdadera comunión con nuestro Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos enseña, nos guía, nos exhorta, Señor, a buscar tu presencia, a encontrar en ti, Señor, el Dios de nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, por la plenitud que has dejado, Señor, en tu palabra, que cada vez que la estudiamos, Señor, encontraremos nuevas lecciones, nuevas enseñanzas, nuevas cosas, Señor, importantes para nuestro entendimiento sobre la vida. Guíanos a buscarte cada día, Señor. Guíanos a honrarte. Guíanos, Señor, a bendecirte. Esfuérzanos, Señor, en una comunión constante y sincera, Señor. No queremos seguir pecando, Dios. No queremos seguir errando en el blanco, Señor. Queremos atinarle, Señor, a todo aquello que tú nos enseñas en tu palabra, a vivir en santidad, a vivir, Señor, honrándote a ti, a vivir tratando bien a nuestro prójimo, a vivir, Señor, testificando de tu grande poder y tu grande bondad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.